Heaven Official Blessing, la bendición del oficial del cielo. Capítulo 5. Discusión entre tres tontos en el templo de Yayan en la noche, parte 2. Sintiendo su mirada, Xielian sonrió levemente antes de darse la vuelta. Él preguntó: ¿es la primera vez que ven un collar maldito genuino? El collar maldito, como su nombre lo indicaba, era una maldición que tomó forma de un grillete. Los oficiales celestiales que fueron degradados y desterrados del cielo recibirían una impresión de sus pecados en su cuerpo, algo que podría considerarse como la acumulación de la ira del cielo. Esta impresión tomó la forma de un grillete, uno que bloqueó el poder espiritual del funcionario celestial. Era algo de lo que uno nunca podría separarse o perder. Era lo mismo que estampar un tatuaje en la cara o atar las manos y los pies con cadenas. Era un tipo de castigo y también un tipo de advertencia, uno que hacía que la persona en cuestión sintiera tanto miedo como vergüenza. Como el hazmerreír de los tres reinos y uno que había sido desterrado de los cielos 2 veces, Xielian naturalmente tenía este tipo de collar maldito impreso en su cuerpo. Era imposible para estos dos pequeños dioses marciales no haber oído hablar de este hecho. Sin embargo, todavía había una diferencia entre escuchar a alguien decir de pasada y verlo personalmente con sus propios ojos. Por lo tanto, Xielian podía entender por qué los dos dioses marciales tendrían este tipo de expresión en sus caras. Supuso que este collar maldito suyo probablemente los hizo sentir un poco asustados e inquietos. Después de todo, esto no era señal de algo bueno. Usando la excusa de que necesitaba una nueva camisola, Xielian originalmente quería escabullirse y caminar. Sin embargo, esto no sucedió porque Fuyao puso los ojos en blanco y dijo: «Sería completamente obsceno de tu parte si salieras a pasear por la calle principal con tu aspecto actual». Al final, fue Nanfeng quien casualmente agarró algo de la ropa del templo para Xielian, evitando que continuara con su plan obsceno, pero después de que Xielian se arregló y volvió a sentarse, sintió que después de los eventos anteriores, la atmósfera se había vuelto algo incómoda. Por lo tanto, Xielian sacó el pergamino que el palacio Lingwen había preparado para él antes de preguntar: ¿quieren echar otro vistazo a esto? Nanfeng levantó la cabeza para mirarlo antes de responder: «Ya lo he visto. Creo que él es quien necesita una mejor vista». Fuyao replicó: «¿Qué quieres decir con que debería ser yo quien mire? Ese pergamino ni siquiera tenía ningún detalle. Es completamente inútil. ¿Merece a alguien seguir leyéndolo?». Cuando escuchó cómo Fuyao dijo que el pergamino no tenía ningún valor, Xielian no pudo evitar sentir un poco de pena por los dioses literarios del salón del palacio Lingwen. Estos dioses escribieron tantos pergaminos, sus rostros incluso se volvieron de un color ceniciento. Entonces, Xielian escuchó a Fuyao continuar diciendo: «Ah, ¿dónde lo dejamos? Oh, sí. La razón detrás de por qué Nanyan tiene tantas mujeres adoradoras, ¿verdad?». Bien, entonces, Xielian guardó el pergamino antes de frotar ese punto pulsante entre sus ojos. En su mente, sabía que no podrían leer nada esta noche. Si no se pudiera hacer un trabajo adecuado, entonces al menos esta situación podría aclararse. Resultó que, aparte de su Alteza Real, el príncipe heredero que pasó cientos de años recolectando basura en el reino humano, hoy en día todos los demás dioses sabían la razón. Nanyan Shenjun Fenzin una vez había sido llamado Yuyang, masculinidad tremenda. Shenjun, durante algunos años, la persona misma había aborrecido este nombre. Hacia lo que Fenzin había experimentado, otras personas solo podían resumir sus sentimientos con las palabras: «¡qué injusticia!». Esto se debía a que la forma original y correcta de deletrar su nombre era Yu Yang, conjunto brillante, pero con un carácter chino diferente para Yu. La razón por la que su nombre había sido mal interpretado había sido por un pequeño accidente. Hace muchos años, un monarca quería renovar sus templos. Para mostrar su sinceridad, personalmente escribió las palabras en una placa para cada sala del templo. Sin embargo, cuando escribió la inscripción en la placa del palacio Yuyang, de alguna manera escribió mal la primera palabra. Esta vez, el funcionario responsable de los asuntos de renovación del templo casi se preocupó hasta la muerte. No podía entenderlo. Al final, su majestad estaba cambiando deliberadamente el nombre, o no había tenido cuidado y se había equivocado. Si fue deliberado, porque no había hecho un decreto y afirmado que quería cambiarlo por esto. Pero, si no fue a propósito, ¿cómo podría cometer este tipo de error de bajo nivel? No era como si pudiera ir y decir: «Su majestad está equivocado». ¿Quién sabría si su majestad pensaría que se estaban burlando de su descuido? Quizás su majestad incluso pensaría que estaban sugiriendo que su conocimiento era superficial, que su corazón no era sincero. Además, esto se hizo con el tesoro de tinta de su majestad. Se iba a quedar vacío. Lo más difícil de adivinar en este mundo eran las intenciones de un emperador. Ese funcionario estaba extremadamente en conflicto. Sin embargo,
Después de pensarlo detenidamente, decidió que era mejor causarle algo de pena a Yuyan Shenjun en lugar de hacer que su majestad se sintiera perjudicado. Había que admitir que el funcionario tomó la decisión correcta. Cuando su majestad descubrió que Yu Yang, el conjunto brillante, se había convertido en Yu Yan, masculinidad tremenda, no dijo nada. En cambio, invitó a toda una bandada de eruditos antes de hojear vigorosamente los libros antiguos. Después de encontrar innumerables detalles menores para justificar el motivo del cambio, escribieron muchos artículos, haciendo todo lo posible para demostrar que la ortografía original era Yu Yang, masculinidad tremenda, y que Yu Yang, totalmente brillante, había sido la forma incorrecta de escribir eso. En resumen, una noche después de ese evento, los templos de Yu Yang, conjunto brillante, se convirtieron en templos de Yu Yang, masculinidad tremenda. El Fengxing, que de repente obtuvo un cambio de título de dios, no se enteró de este asunto hasta que pasaron 10 años. Nunca antes había mirado cuidadosamente los signos de sus propias sienes. Un día, de repente se sintió muy sombrío, porque había tantas mujeres que vinieron a adorarlo en sus templos. Además, porque cada uno de ellos era tan tímido cuando rezaba con caras completamente rojas. ¿Por qué tipo de cosas estaban suplicando cuando encendían el incienso? Después de enterarse de lo sucedido, Fengxing se precipitó hacia la cumbre del firmamento, se enfrentó al sol abrasador y vasto cielo antes de proferir una ronda de maldiciones. Como era de esperar, sorprendió a todos los oficiales celestiales allí. Después de que terminó de maldecir, no había nada que pudiera hacer. Si querían adorarlo, entonces solo podían dejarlos adorar. No era como si pudieran hacerle la vida difícil a estas mujeres piadosas y orantes. Por lo tanto, se preparó antes de escuchar sus oraciones durante numerosos años. Esto continuó hasta que un monarca honorable sintió que este título de Yu Yang, masculinidad tremenda, era simplemente escandaloso y por lo tanto lo cambió a Nan Yan. Sin embargo, la gente no había olvidado que, aparte de ser un dios marcial, Nan Yan también era un dios que podía ofrecer bendiciones y protección. Simplemente, todos entendieron tácitamente que nunca usarían esas dos palabras para dirigirse a Nan Yan. Al mismo tiempo, los otros dioses sabían mutuamente cómo evaluar a Nan Yan Shenjun. Solo necesitabas unas pocas palabras. Era bueno. Mientras no lo hicieras maldecir a la gente, todo estaba bien. En ese caso, la cara de Nanfeng se había ennegrecido tanto que podía compararse con una olla vieja. Pero por aquí, Fuyao estaba muy emocionado mientras hablaba de manera culta. La amiga de una dama, la más efectiva cuando reza por un hijo, el refuerzo secreto para la virilidad de los hombres, Nan Yan, repartidor de niños, Xie Lian resistió benevolentemente el impulso de sonreír, un intento de dejar un poco de honor a la estatua piadosa de Nan Yan frente a ellos. De repente, Nanfeng habló en un tono enojado. Deja de ser tan raro aquí. Si te sientes demasiado ocioso, no entres en pánico. Puedes ir a barrer el piso. En el momento en que dijo esas palabras, la cara de Fuyao también se volvió tan negra como una olla. Si uno decía que lo que el palacio del Palacio Nanyan no podía tolerar escuchar era su título anterior, entonces lo que el palacio del Palacio Xuanzhen no podría soportar oír era barrer el piso. Esto se debió a que, cuando Muxin había estado haciendo trabajos extraños en el templo Huangyi, lo que hizo todo el día fue entregarle té a su alteza al príncipe heredero Xie Lian, darle agua, barrer el piso o hacer su cama. Un día, Xie Lian vio cómo recitaría cánticos de cultivo mientras barre el suelo y se conmovió vigorosamente sobre cómo Muxin se esforzaría tanto y lucharía contra la adversidad para estudiar. Esto fue lo que le hizo pedir un favor a los ministros taoístas para recibir a Muxin como su discípulo. Este asunto, ¿cómo decirlo?, era algo que podría considerarse importante o podría considerarse como algo insignificante. Podría ser vergonzoso para la persona en cuestión o podría no importarle. Sin embargo, por lo que pensaba esa persona, evidentemente, creía que este asunto era lo más humillante que había experimentado en toda su vida. Esto se debió a que tanto Muxin como todos los dioses marciales en su palacio tendrían una pelea con alguien sin mencionar a ese momento. Efectivamente, Fuyao se detuvo un poco antes de mirar a la muy inocente Xie Lian, que agitaba las manos y se hacía a un lado. Fuyao sonrió sarcásticamente antes de decir: al decir algo así, las personas que no sabían habrían pensado que ustedes dioses en el salón del Palacio Nanyan habrían ayudado a su alteza el príncipe heredero. Nanfeng también sonrió sarcásticamente. Tu general es alguien que patearía a su benefactor entre dientes. ¿Qué más puedes decir? Xie Lian solo quería interrumpir en su discusión, cuando Fuyao comenzó a hablar con una sonrisa. Tu general es solo una olla que llama la tetera negra. ¿Qué calificaciones tienes para decir estas palabras?
Xielian no pudo soportarlo más mientras los veía a los dos usarlo como un gran palo que golpeaban las dos espadas de su general. Él interrumpió. Esperen, basta, paren. Naturalmente nadie le prestó atención. Además, en realidad comenzaron a pelear. Xielian no sabía quién atacó al otro primero, pero en cualquier caso la mesa para las ofrendas de sacrificio se partió en dos mitades. El tazón con las frutas cayó y estas frutas rodaron por todas partes en el piso. Al ver esto, Xielian pensó que probablemente era imposible evitar que pelearan. Por lo tanto, se sentó en una esquina antes de suspirar. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Levantó el pequeño bollo al vapor que había rodado a su lado, luego lo frotó y le quitó la piel antes de prepararse para comer. Sin embargo, cuando Nanfen vislumbró esto por el rabillo del ojo, inmediatamente extendió la palma de su mano para golpear el bollo. ¡No te lo comas! Fuyao también se detuvo antes de hablar de manera conmocionada y desdeñosa. Incluso cayó en las cenizas. ¿Todavía puedes soportar eso? Xielian aprovechó la oportunidad para agitar sus manos nuevamente. Él dijo, alto, tengo algo que decir. Después de separar a los dos dioses marciales, Xielian comenzó de manera amistosa. Primero, ese príncipe heredero al que te refieres soy precisamente yo. Ese príncipe ni siquiera había dicho nada, así que no me usen como arma para atacarse unos a otros. Se detuvo por un momento antes de agregar otra oración. Creo que ambos generales nunca harían algo como esto. Para que carezcan de propiedad como esta, ¿cómo sobreviviría su prestigio? En el momento en que dijo esas palabras, las expresiones de los dos dioses marciales se volvieron un poco extrañas. Xielian continuó y dijo, segundo, están aquí para ayudarme, ¿verdad? Entonces, ¿se supone que me escuchen o se supone que yo los escuche? Después de bastante tiempo, los dos finalmente dijeron, se supone que debemos escucharte. A pesar de que dijeron eso, sus caras parecían estar diciendo, sueña para que te escuchemos. Sin embargo, Xielian ya estaba muy satisfecho con esa respuesta, por lo tanto, aplaudió y dijo, está bien. Por último, el tercer y más importante punto, si es necesario abandonar algo, entonces, por favor, simplemente desécheme. No tiren nunca la comida. Mientras tanto, Nanfen finalmente sacó el bollo al vapor de que Xielian había recogido otra vez y que tenía en sus manos, el que Xielian planeaba comer más tarde cuando encontrara una oportunidad. Al final de su paciencia, Nanfen gritó, «Si cayó al suelo, no lo coma». Al día siguiente, en la pequeña tienda, encuentro casual, el sumiller del té estaba nuevamente sentado en la puerta, cruzando las piernas mientras se relajaba. Desde muy lejos, vio tres figuras que se acercaban lentamente. El taoísta, que vestía prendas blancas y sencillas y llevaba un sombrero de bambú, caminó delante, mientras que dos jóvenes altos que vestían ropa negra lo siguieron. Ese taoísta llegó ocioso con los brazos cruzados antes de hablar ociosamente, luciendo aún más como una persona ociosa que el sumiller de té. El taoísta dijo, «Señor, disculpe las molestias, pero ¿puedo tomar 3 tazas de té?» El sumiller del té respondió con una sonrisa, «Ya voy». Sin embargo, en su corazón, el sumiller de té pensó, «Estos 3 hermanos tontos están aquí otra vez. Qué pena». Cada uno de ellos parecía más respetable que el otro. Sin embargo, cada uno de sus cerebros también estaba más enfermo. Siempre hablando de este dios o ese inmortal, este fantasma o ese cielo. Estas personas son todas enfermos mentales, no importa cuán dignos se vean, ¿de qué serviría cuando eran así? Una vez más, Xielian escogió una mesa junto a la ventana. Después de que todos se sentaron, Nanfen habló. ¿Por qué quieres venir aquí para hablar sobre esto? Pueden asegurarse de que otros no nos escuchen. Xielian respondió en un tono cálido. No importa. Incluso si otros no escuchan, no harían nada. Solo pensarían que estamos enfermos mentales. Xielian continuó hablando. Para evitar que los tres malgastemos nuestro tiempo como antes, vayamos directamente al grano. Después de calmarse, pensaron en algún plan. Los ojos de Fuyao se iluminaron cuando respondió en tono frío. «¡Vamos a matarlo!» Nanfen resopló. «¡No, mierda!» Xielian dijo. «Nanfen, no tienes que ser tan feroz». Fuyao no dijo nada malo. La forma fundamental de resolver este problema es precisamente matarlo. El problema es, ¿dónde lo matamos? ¿A quién debemos matar? ¿Cómo lo matamos? Yo sugiero... En ese momento, el sonido de tambores y fanfarias una vez más se desvió de la calle. Por lo tanto, los tres miraron por la ventana. Una vez más, fue ese grupo de familiares los que entregaron a la novia. La procesión de personas y caballos tamborileaban con sus instrumentos mientras gritaban. Incluso sus gritos tenían indicios de rugido, como si temieran que otros no pudieran escucharlos. Al ver esta escena, Nanfen frunció el ceño antes de preguntar. ¿No se dijo que los nativos que viven en los alrededores de la región del monte Yuyun nunca se atrevieron a hacer un alboroto o celebrar una gran celebración cuando se casaban? En las filas de esta procesión, todas las personas eran hombres bronceados, fuertes y robustos.
Sus expresiones y sus músculos estaban todos tensos mientras sus frentes estaban cubiertas de sudor frío. Era como si lo que llevaban no fuera un gran sedán matrimonial lleno de alegría, sino una guillotina que se apoderaría de sus almas y les cortaría la cabeza, obligándolos a morir. Chilean se preguntó qué tipo de persona estaba sentada en el sedán matrimonial. Reflexionando por un momento, Chilean estaba a punto de salir a echar un vistazo cuando una ráfaga de viento frío soplaba. La cortina a un lado del sedán siguió el flujo de aire y revoloteó hacia arriba. La persona detrás de la cortina estaba usando una postura muy extraña para acostarse torcidamente en el sedán. Su cabeza también estaba torcida, y lo que se reveló bajo su velo fue una boca pintada de rojo escarlata. Sin embargo, las esquinas de su sonrisa eran demasiado exageradas. El sedán se sacudió y el velo se deslizó hacia abajo, dejando al descubierto un par de ojos redondos, ojos que miraban firmemente en su dirección. Esto claramente parecía una mujer que se había roto el cuello y actualmente se reía silenciosamente de ellos. Shellen no sabía si era porque las manos de las personas que llevaban el sedán temblaban demasiado, porque ese sedán no era muy estable. La cabeza de esa mujer también siguió los movimientos del sedán y se balanceó y se balanceó, hasta una cabeza cayó y rodó hacia la calle, y ese cuerpo sin cabeza también cayó hacia adelante. Con una fuerte explosión, toda la persona se cayó por la puerta del sedán.